los deportes en ORT Noticias. Claudia Vázquez, muy buenos días. Una vez más te saludo con mucho entusiasmo, con ese gusto de ser martes, el segundo día de esta semana laboral, y en este segundo bloque, siendo también martes, con el gusto de acompañar a Beto de la Garza. ¿Cómo estás, Beto? Me da mucho gusto estar aquí contigo y como cada martes, mesa de análisis. Buenos días, Pepe. Buenos días a la gente que nos escucha ya aquí en el 101.7 de La Cotorra y nos observa a través del canal 30 de Ultravisión. Pues ya prácticamente pues se llegó el día, ¿no? Se llegó el martes de análisis, donde estaremos tocando un tema muy interesante de este evento deportivo que ya se esperaba desde el mes de enero y que, pues bueno, desde mi punto de vista lo estaré dando en unos momentos más. Sí, vaya, bienvenido una vez más y gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. La temperatura ya está en los 25 Celsius en nuestra capital, en el centro de Ciudad Victoria. Ayer lo platicamos y como bien lo mencionas, Beto, desde el pasado mes de enero, cuando se anunció prácticamente meses atrás la contienda entre Saúl El Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr., pues teníamos grandes expectativas, teníamos grandes sobre todo deseos de que esta pudiera ser como en antaño de las grandes batallas de mexicanos en el cuadrilátero, donde se deleitan y donde siempre han sido foco de atención para todos los aficionados sin distinción, el aficionado norteamericano, el aficionado mexicano, de otras latitudes. Sin embargo, de la que pudiera haber sido tal vez la pelea del siglo, fue terminando por ser ni siquiera la pelea del año, fue la pelea del fin de semana. Sí, prácticamente, la verdad que yo ayer en el deporte daba un punto de vista muy personal, donde el punto número uno, pues creo que le queda muy grande el apellido Chávez al Junior, no demostró absolutamente nada y pues el Canelo tampoco es pues yo lo había dicho, no se me hace tampoco un boxeador entre los grandes. En este momento pues se decía que iba a demostrar quién sería el boxeador mexicano número uno del momento, pero la verdad es que Chávez muy corto se quedó. Y en la otra, el Canelo, siento que respetó de más el apellido Chávez. Sí, simplemente, y como se dice en el argot también coloquial del box, sin despeinarse, haciendo puntos los necesarios para que las tarjetas de manera unánime de los tres jueces fueran a su favor, porque no ofreció, no opuso resistencia a Julio César Chávez Jr. Si acaso, tal vez en el round 2, en el round 4, por ahí lo llevó a las cuerdas, al Canelo, pero no fue suficiente como para poder ni siquiera decir que esto estuvo equilibrado. Sí, tuvo que disminuir para poder pelear, cerca de 11 kilos, fueron 11 en total los que Julio César Chávez Jr. tuvo que bajar para dar el peso y poder contender por esta pelea. No sé si estarás de acuerdo, Beto, pero también lo hemos platicado, no mucho, pero sí lo hemos platicado. El tema del producto televisivo que terminan por ser uno y otro. Y son de dos cadenas distintas. Sí. Aunque en algún momento los dos estuvieron en una misma. Y luego después se fueron a otra y demás. Pero terminan por ser un producto publicitario que termina por confundir a un aficionado al box que los 21,000 casi aficionados, los 21,000 presentes que se dieron cita en el T-Mobile Arena, aplaudieron, gritaron, ahí estamos viendo las imágenes de los familiares y cuando celebraban el triunfo del Canelo, pues no era para tanto, caminando, como te comento, hizo los puntos y demás para tener ya el título en su poder y sobre todo, pues como dices, más allá de que si es el mejor o no, pues es el único que hay. Sí, exactamente, ya prácticamente son los únicos que quedan, aunque de Julio César Chávez Jr. pues se habla que ya podría ser su retiro. Y yo otra pregunta que hacía Pepe por ahí, veía los boletos que vendían para esta función de box a mediación de la arena. Se hablaba de que cobraban $1,400. Imagínate, valió la pena pagar esta cantidad. Y no solamente pagar para entrar, el hotel, el hospedaje, el hotel, la comida, el viaje. Todo ese gasto valió la pena para ver este tipo de peleas. Se esperaba muchísimo más, se esperaba un buen espectáculo, se esperaban muchos golpes. Pero a final de cuentas, el Junior se dedicó solamente a aguantar lo más que pudo.
y el otro no lo quiso tumbar porque tuvo la oportunidad. Vimos en distintas ocasiones cómo bajaba la guardia, cómo esperaba que el Junior le pegaba, lo llevó a las cuerdas, ahí se quedó un rato y con 2 golpes salía fácilmente. Él, yo siento que respetó mucho y pudo haber demostrado muchísimo más. ¿Y por qué te digo que lo respetó? No sé si recuerdas aquella apuesta que habían hecho donde decían, bueno, las ganancias las apostamos. Llegó el padre del Junior y dijo, no, eso no hay que hacerlo. Y él dijo, por respeto a usted, voy a cancelar la apuesta. Entonces, yo siento que de la misma manera lo hizo en la pelea, no lo quiso tumbar por respeto a su papá. Sí, en una buena parte, todo lo que fue precedido de este evento llamó más la atención. Eso que mencionas, también estoy de acuerdo. Siento que como en algunas otras contiendas grandes, se han dado este tipo de situaciones, se han dado este tipo de manifestaciones por parte de los peleadores, donde saben que son superiores y simplemente apelan a la técnica, al golpeo. Fue impresionante en cuanto a la estadística, la diferencia en cuanto a sobre todo que son los más importantes, los golpes de poder que fueron conectados por parte del Canelo contra los que dieron casi el 3-1, contra los que dio Julio César Chávez Jr. Y otra también que hay que mencionar es el poder de recuperación que va a tener rápidamente Saúl El Canelo Álvarez, porque en septiembre ya vuelve a pelear, pero después de haber caminado prácticamente en esta, no creo que haya sido tan necesaria la regeneración para que pueda estar sin problemas para el mes de septiembre en su siguiente contienda. No, y fíjate, tú que viste la pelea, Pepe, en ningún descanso se sentó el Canelo. Estuvo prácticamente en cada uno parado, muy tranquilo, a diferencia del Junior, cómo lo atendía en cada que terminaba un round. Y así fue, de verdad es que el Canelo terminó entero y va a recuperarse. Pues tiene mucho tiempo todavía, pero justamente el 16 de septiembre va a tener una pelea, ahora sí, muy interesante ante quien es, en mi punto de vista, el mejor boxeador en estos momentos, como lo es Golovkin, y que a final de cuentas ahí se va a demostrar si en realidad el Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano. Y porque que esta pelea del sábado no es nada. No, y que ha tenido varias oportunidades el Canelo de hacerlo, de tratar de demostrar esta situación, y cuando parece que tiene un verdadero contendiente, se queda en la raya. Yo me quedo con el entusiasmo, con esas palabras previas de Julio César Chávez padre a su hijo, antes de que subiera al cuadrilátero, cuando estaban todavía en el vestidor, en el camerino, y ese entusiasmo que siempre le caracterizó, la forma en la cual no dudo tenga ese cariño de padre, ese amor de padre para su hijo, pero que también debe ya de apelar, como en algún momento también determinado lo reconoció Julio César Chávez, con Omar, su hijo, que es otro también, quien parecía que iba por los mismos pasos, pero decidió mejor detenerse, ya no había futuro para él, y es también producto de ese entusiasmo del yo soy ingeniero, mi hijo sea ingeniero, yo soy boxeador, mi hijo sea boxeador. Aquí hay que apelar a algo que no lleve a una situación que caiga en el ridículo para el hijo de Julio César Chávez. Sí, y que en realidad todavía un día después veíamos las declaraciones de Julio César Chávez Jr., cómo decía que en realidad el Canelo no le había hecho daño en esta pelea. Entonces no me quiero imaginar en realidad si le hubiera hecho daño de verdad, porque nosotros lo vimos cómo terminó, ¿no? Con un ojo ya prácticamente cerrado, el otro ya iba por el mismo camino, y hasta su hija, creo que hasta su hija le tocó no burlarse, pero sí hacerle una mala pasada al decirle que le había pasado y que le había dicho, no, me mordió un perro, creo que dijo, no, te pegó el Canelo. Y ahí esa mala pasada que le hizo en una entrevista. Una de las contiendas también, ya para terminar, que han tenido mucha actividad en las redes sociales, otra vez vuelve a demostrar, y esto es tema aparte, pero dentro de lo mismo que tiene que ver con el deporte en general, las redes sociales vuelven otra vez a tomar parte importante dentro de un evento deportivo de esta magnitud, que como bien lo dices, fue muy caro para quienes pagaron, es un término bien manejado, el adjetivo de valió la pena, porque no es valió el esfuerzo, valió la pena, o sea, porque fue una pena para quienes hicieron el viaje, para quienes aprovecharon el puente, quienes lo tuvieron del 5 de mayo, una fecha también importante en Estados Unidos para celebrar a los mexicanos que de manera bastante distraída la celebran más que incluso la independencia de los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, a esa situación ahí queda.
Y es simplemente compartirles en este día la parte que tiene que ver con el análisis de ORT Deportes, extendida en el programa En el Deporte, que de lunes a viernes también conduce Beto de la Garza. Y de verdad es una crisis en la cual nos quedará mucho para analizar, que se encuentra el boxeo nacional, donde la ausencia de verdaderos campeones pues se fue extinguiendo desde los Marco Antonio Barreras, de los Terribles Morales y otros tantos más que hace apenas algunos años dijeron adiós y colgaron los guantes. Sí, prácticamente, y ojalá que muy pronto podamos observar un boxeador de esta calidad. Y lo otro también que hay que mencionarlo es la buena participación de Raúl Curiel, que debutó con el pie derecho y que, bueno, inicia de esta manera con un triunfo en el boxeo profesional, que también está con Oscar de la Hoya. El tamaulipeco olímpico de Río de Janeiro 2016, que en 4 rounds superó a su rival, un compatriota también, otro mexicano, y con ello debuta en el profesionalismo, así como tal, de manera directa. Esto es ya una costumbre en muchas ocasiones, nos conocemos muchas historias. La de Oscar de la Hoya fue una, que del olimpismo pasó al profesionalismo y fue un gran campeón. Esperemos y le daremos seguimiento puntual a la carrera de Raúl Curiel. Gracias. Gracias Pepe, y gracias a la gente que nos observó el día de hoy. Recuerde, el próximo martes aquí vamos a estar presentes en la mesa de análisis de ORT Noticias. Y hoy en el deporte. Así es, hoy en el deporte de 7 a 8 de 7 a 8 de la noche por el 107.1 de FM. Ahí nos escuchamos. César Reina, Aranza García, un servidor, para compartirle todas las noticias deportivas, porque aún nos queda mucho que hablar del fin de semana. Vamos a la pausa y regresamos con más de ORT Noticias y Claudia Vázquez. Buen día.